Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, exclusivas y todo lo que quieren saber sobre sus estrellas turcas favoritas. Ay, estoy que no quepo de la emoción. Siento una energía tan vibrante hoy porque, déjenme decirles, la noticia que les traigo hoy es, mamacita querida, agárrense de sus pelucas porque esto es un huracán. De esos que te dejan sin aliento, que te hacen gritarle al televisor y que te obligan a llamar a tu mejor amiga para chismear hasta la madrugada. Prepárense un café turco bien cargado, pónganse esas pantuflas cómodas, saquen las palomitas y siéntense bien porque esto va para larguísimo. La información que les voy a revelar hoy es sencillamente estratosférica. Ya lo vieron en el título, ya lo sospechan, pero necesitaba construir un poquito de tensión dramática, ¿verdad que sí? Una diva tiene que saber cómo mantenerlos enganchados. No me juzguen, por favor. Hoy, mis amores, vamos a sumergirnos en el universo. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, mis anker del alma. La pareja que nos conquistó con su romance chispeante en Love is in the air, y que a pesar de haber tomado caminos separados, sigue siendo el centro de todos nuestros pensamientos, de todas nuestras conversaciones y de todos nuestros sueños telenoveleros. Y vaya que si dan de qué hablar. Son como el té turco, no puedes parar de consumirlos. Antes de que me crucifiquen en los comentarios, me avienten memes de gatitos enojados y me bloqueen de todas las redes sociales, quiero aclarar algo importantísimo. Recuerden que este es un canal de entretenimiento y chismes. Yo soy su reportera estrella, su confidente favorita, pero también soy humana y dependo de mis fuentes, de mi ardua investigación y de la información que logro recopilar. Así que, como siempre, les pido que reciban todo lo que les voy a contar con una pizquita de sal. Una pizca de sal gruesa del Himalaya, para ser exactos. O sea, con precaución. Pero bueno, basta de preámbulos y de advertencias. Aquí llegó el momento que todos estaban esperando. Vamos directo al grano, a la carnita asada, al meollo del asunto. La noticia que los va a dejar con la mandíbula desencajada, con el corazón palpitando a 1000 por hora, es asterisco redoble de tambores que hace temblar las paredes asterisco. Hande Erçel y Kerem Bürsin podrían estar a punto de encender la pantalla juntos una vez más. Sí, mis amados chismosos, lo que oyen. Después de todo el torbellino emocional, la ruptura que nos rompió el alma en 1000 pedazos y el silencio mediático que nos dejó con más preguntas que respuestas, parece que el destino, o mejor dicho, los titanes de la industria televisiva turca, están conspirando para reunirlos, para verlos brillar juntos de nuevo, para darnos. La reconciliación anker que todos anhelamos en secreto. Ya sé, los escucho desde aquí. Pero ¿cómo demonios es posible? Es una broma cruel. Después de todo lo que pasó entre ellos. ¿Acaso no se odian a muerte? Calma, mis mariposas turcas, que yo estoy aquí para desentrañar este misterio, para revelar los secretos ocultos, para darles la primicia más jugosa que jamás hayan escuchado. Desde el momento en que anunciaron su separación, tanto Hande como Kerem han mantenido un perfil increíblemente bajo en lo que respecta a los motivos reales de su ruptura. Ni una entrevista reveladora, ni un comentario venenoso, ni una indirecta en redes sociales. Nada. Han sido la personificación del profesionalismo y la madurez, una actitud que, lejos de apaciguar las aguas, ha alimentado aún más los rumores, las teorías conspirativas y las especulaciones sobre lo que realmente detonó el fin de su cuento de hadas. Algunos, los más dramáticos, juraban que la presión mediática había sido insoportable, que el escrutinio constante de los fans y la prensa había sofocado su amor hasta asfixiarlo por completo. Otros, los más cínicos, aseguraban que había terceras personas involucradas, que la infidelidad había sido la daga traicionera que había sentenciado su relación. Y por supuesto, no podían faltar los más prácticos, los que culpaban a las agendas laborales sobrecargadas de ambos, que no les permitían dedicar el tiempo y la atención necesarios para mantener viva la llama del amor. La verdad, mis queridos detectives del corazón, es que hasta el día de hoy, nadie, absolutamente nadie ajeno a la pareja, sabe con certeza qué fue lo que realmente pasó entre Hande y Kerem. Pero lo que sí es innegable, lo que salta a la vista incluso a través de una pantalla, es que a pesar de todo, el cariño, la admiración y el respeto mutuo entre Hande y Kerem siempre han estado presentes. Incluso después de su separación, se han dedicado mensajes sutiles, pero cargados de significado, en redes sociales. Se han apoyado silenciosamente en sus proyectos profesionales. Se han mostrado impecablemente respetuosos el uno con el otro en eventos públicos, evitando cualquier confrontación o situación que pudiera generar
S. Controversia. Son como dos estrellas que, aunque orbiten en galaxias diferentes, siguen sintiendo la fuerza gravitacional que las une. Y ahora, mis adorados cómplices de chismes, aquí llega el bombazo, la noticia que cambiará el rumbo de la historia, el clímax de este drama telenovelesco. Resulta que una de las productoras más importantes y poderosas de Turquía, de esas que tienen el toque mágico para transformar cualquier proyecto en un éxito arrollador, está preparando una nueva serie que promete ser el evento televisivo del año. Una superproducción con todas las de la ley. Una historia repleta de romance, misterio, intriga y drama, con una factura impecable, un guión adictivo y, por supuesto, un elenco de lujo que hará suspirar a medio planeta. ¿Y adivinen a quiénes quieren como protagonistas indiscutibles? ¡Bingo! A Hande Erçel y Kerem Bürsin. Lo sé, lo sé. Están pensando que esto es una locura, una fantasía descabellada, que es materialmente imposible que Hande y Kerem acepten siquiera estar en la misma habitación después de todo lo que han vivido. Pero piénsenlo detenidamente, analicen la situación con frialdad y objetividad, ambos son actores profesionales, consagrados y ambiciosos. Saben perfectamente que esta serie podría ser un trampolín gigantesco para sus carreras, una oportunidad de oro para volver a brillar juntos en la pantalla, para demostrar su talento indiscutible y, por supuesto, para reconquistar los corazones de sus millones de fans alrededor del mundo. Además, según mis informantes de confianza, la productora ha puesto toda la carne en el asador y les ha ofrecido una suma de dinero absolutamente astronómica, un contrato blindado con cláusulas súper específicas para proteger su privacidad y evitar cualquier tipo de conflicto o malentendido en el set de rodaje. Vamos, que les están extendiendo una alfombra roja bordada con hilos de oro para que se animen a volver a trabajar juntos. Les están dando todas las facilidades imaginables para que digan que sí. Pero aquí viene lo realmente interesante, la parte más jugosa de este chisme. Al parecer, Hande y Kerem, lejos de dejarse seducir por el dinero y la fama, han puesto sobre la mesa una serie de condiciones para aceptar el proyecto. Condiciones que, déjenme decirles, son bastante exigentes y que demuestran que, a pesar de todo el drama, la distancia y el silencio, siguen preocupándose profundamente el uno por el otro. Son dos almas gemelas que, aunque intenten negarlo, están inevitablemente conectadas. Una de las condiciones, y esta es la que más me sorprendió, la que me hizo gritar de emoción y me puso la piel de gallina, es que ambos quieren tener la aprobación final del guión completo antes de estampar su firma en el contrato. Quieren leer cada diálogo, analizar cada escena, diseccionar cada personaje. Quieren asegurarse de que la historia sea realmente interesante, que sus personajes tengan una química explosiva y que no haya escenas demasiado íntimas o comprometedoras que puedan generar incomodidad o tensión entre ellos. Vamos, que quieren evitar cualquier situación que pueda recordarles su relación pasada, que pueda reabrir viejas heridas o que pueda poner a prueba su profesionalismo. Son dos actores comprometidos con su trabajo y que no están dispuestos a sacrificar su bienestar emocional por un simple cheque. Otra condición, y esta es bastante lógica y comprensible, es que quieren tener un control absoluto sobre su imagen pública durante toda la producción de la serie. Quieren blindarse contra los rumores maliciosos, las especulaciones infundadas y los titulares sensacionalistas. Quieren evitar a toda costa que su vida personal se convierta en el centro de atención y quieren que la prensa se enfoque únicamente en su trabajo como actores, en su talento y en su dedicación al proyecto. Para ello han exigido que la productora contrate a un equipo de relaciones públicas especializado en gestionar la imagen de ambos y en controlar la información que se filtra a los medios. Quieren ser los dueños de su propia narrativa y no permitir que nadie más la manipule o la distorsione. Y por último, pero no menos importante, Hande y Kerem han solicitado que se les asigne un espacio de trabajo completamente separado en el set de rodaje. Quieren tener su propio camerino, su propia sala de descanso, su propio equipo de maquillaje y peluquería. Quieren evitar cruzarse el uno con el otro fuera de las escenas que tienen que grabar juntos. Quieren crear una burbuja de privacidad y tranquilidad que les permita concentrarse en su trabajo y evitar cualquier distracción o situación incómoda. Son conscientes de que trabajar con un ex nunca es fácil y que necesitan tomar todas las precauciones necesarias para que la experiencia sea lo más llevadera posible. Estas condiciones, como pueden apreciar, son bastante específicas y demuestran que Hande y Kerem están tomando este proyecto muy en serio. Quieren asegurarse de que todo esté bajo control antes de dar el sí definitivo y quieren proteger su privacidad y su imagen pública a toda costa. No están dispuestos a repetir los errores del pasado y quieren aprender de sus experiencias.
Ahora bien, la pregunta del millón, la incógnita que nos quita el sueño y nos mantiene pegados a las redes sociales, es ¿aceptarán finalmente Ande y Kerem trabajar juntos en esta nueva serie? Esa es la gran duda que nos corroe por dentro. De momento, las negociaciones siguen en curso y no hay nada confirmado. Pero mis fuentes me aseguran que ambas partes están muy interesadas en llegar a un acuerdo y que las posibilidades de que este proyecto se haga realidad son cada vez mayores. Hay una energía positiva en el aire, un presentimiento de que algo mágico está a punto de suceder. Imagínense, mis amores, lo que significaría esto para sus fans. Sería un sueño hecho realidad, una fantasía que se convierte en realidad, un milagro televisivo. Volver a ver a Ande y Kerem juntos en la pantalla, disfrutando de su química innegable, de su talento desbordante y de su conexión especial, sería algo realmente mágico, algo que nos haría creer de nuevo en el amor verdadero. Además, esta serie podría ser un bombazo a nivel internacional, consolidando aún más sus carreras y abriendo nuevas puertas para ambos. Sería un antes y un después en la historia de la televisión turca. Pero también hay que ser realistas y tener en cuenta los riesgos que implica este proyecto. Trabajar con un ex nunca es fácil, y menos cuando se trata de una relación tan mediática y apasionada como la de Ande y Kerem. Podría haber roces, tensiones y conflictos en el set, lo que podría afectar la calidad de la serie y la salud mental de ambos actores. Hay que ser conscientes de que no todo es color de rosa y que los fantasmas del pasado podrían volver a aparecer. Además, existe el riesgo de que los fans se ilusionen demasiado y empiecen a especular sobre una posible reconciliación. Esto podría generar una presión adicional sobre Ande y Kerem, que ya de por sí están sometidos a un gran escrutinio mediático. Hay que evitar caer en falsas expectativas y respetar sus decisiones. Por lo tanto, si este proyecto finalmente se hace realidad, es fundamental que tanto Ande como Kerem estén preparados para afrontar estos desafíos y que cuenten con el apoyo incondicional de sus amigos, familiares y profesionales de confianza. Necesitan establecer límites claros, comunicarse abiertamente y mantener una actitud profesional y madura en todo momento. La clave está en la comunicación, el respeto y la honestidad. Y hablando de desafíos, no podemos pasar por alto otro rumor que ha estado circulando últimamente y que podría complicar aún más las cosas. Según algunas fuentes, Hande Erçel estaría saliendo con un famoso empresario turco, un hombre muy influyente y poderoso que estaría dispuesto a hacer cualquier cosa por conquistarla. Un pretendiente adinerado que podría poner en jaque la posible reconciliación Anker. Este rumor, obviamente, ha generado una ola de controversia entre los fans de Anker, que no quieren ver a Hande con nadie que no sea Kerem. Algunos incluso han llegado a acusar a Hande de ser interesada y de estar buscando un hombre rico para asegurar su futuro. Unas acusaciones injustas y desconsideradas que no tienen ningún fundamento. Pero sinceramente creo que estas acusaciones son injustas y desconsideradas. Hande es una mujer inteligente, talentosa y trabajadora, que no necesita de nadie para tener éxito. Si está saliendo con este empresario, es porque realmente le interesa y porque ve en él cualidades que la atraen. Hay que darle el beneficio de la duda y no juzgarla sin conocer los hechos. Además, no podemos olvidar que Hande tiene derecho a rehacer su vida amorosa y a encontrar la felicidad con quien ella elija. No podemos obligarla a estar con Kerem solo porque nos guste la idea de verlos juntos en la pantalla. Hay que respetar sus decisiones y dejarla ser feliz. En resumen, mis queridísimos chismosos, el futuro de Hande Erçel y Kerem Bürsin es incierto y está lleno de interrogantes. No sabemos si finalmente trabajarán juntos en esta nueva serie, no sabemos si Hande está realmente saliendo con este empresario y no sabemos si ambos encontrarán la felicidad en el amor. El destino es caprichoso y a veces nos reserva sorpresas inesperadas. Lo que sí sabemos con certeza es que ambos son personas talentosas, ambiciosas y apasionadas, que merecen todo el éxito y la felicidad del mundo. Y que independientemente de lo que decidan hacer con sus vidas, siempre contarán con el apoyo y el cariño incondicional de sus fans. Son dos estrellas que brillan con luz propia y que siempre tendrán un lugar especial en nuestros corazones. Ahora, antes de despedirme, quiero recordarles algo importantísimo. No se olviden de suscribirse a mi canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de mis exclusivas. Y déjenme sus comentarios. Quiero saber qué opinan de todo este drama. ¿Creen que Hande y Kerem deberían trabajar juntos de nuevo? ¿Creen que Hande está realmente saliendo con este empresario? Cuéntenme todo en los comentarios.
Quiero saber sus teorías, sus predicciones, sus sueños y sus fantasías. Y ahora sí, mis amores, me despido por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos para todos. Chao, chao. Los quiero con todo mi corazón chismoso. Pero antes de irme, una última cosita. No se olviden de seguirme en mis redes sociales. Encuentren los enlaces en la descripción del vídeo. Y estén atentos a mis historias, porque ahí les suelo dar pistas exclusivas sobre mis próximas bombas. Ahora sí, me voy. De verdad, de verdad. Chao. Los amo. Hasta la próxima. Que tengan un día lleno de chismes y exclusivas.